estamos de regreso en De Palabra en Palabra y ya estamos en vivo otra vez después de unos días de descanso que me tomé y bueno, regresa uno como renovado y con nuevas intenciones. Tomando cafecito les doy la bienvenida a este programa que sin duda va a ser un programa digno de atención. Vamos a hablar de un poeta mexicano. Un poeta mexicano que sin duda a veces no sé qué pensar, si es mejor narrador, mejor cronista, mejor poeta, no sé. Es eso que se llamaba en el siglo XIX, se llamaba polígrafo. Eso era José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, que fue un escritor señuelo del siglo XX, ¿no? Nació en 1939. Hablaremos de él e incluso me voy a atrever a hablar de mi amistad que yo tuve la honra de tener con él. Y bueno, vamos a empezar el programa con un poema que a mí me cae muy bien, un poema muy famoso de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición. Alta traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inacible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas y una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Ahí está el poema de Alta Traición de José Emilio Pacheco. ¿Qué hay que hacer para hablar de José Emilio Pacheco? Berni se apellidaba, que nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Y bueno, la fecha de su deceso, este año se cumplen 10 años de su partida. El 26 de enero de 1914 se cumplieron 10 años. Destacadísimo escritor y publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Él decía que no eran traducciones, decía que eran versiones. Es mi versión del poema de Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dicen que perteneció a esa generación que en los 50 tuvo un realce importante, en los años 50 del siglo XX. Y más o menos comparte contemporaneidad con, fíjense, primero con Carlos Monsiváis, que fueron muy amigos, ¿no? Con Salvador Elizondo, con José de la Colina, Inés Arredondo, que sería interesante que luego habláramos de Inés Arredondo. Cuando lleguemos a los narradores, con Humberto Batis, Sergio Pitol también fue muy amigo suyo, Juan Vicente Melo, otro narrador de primera. Todos esos que he nombrado son escritores importantes, una generación que después de la generación de Octavio Paz, que se llamó la generación del taller, esta generación fue muy importante para mi generación, por ejemplo, ¿no? Pero además es muy curioso porque mi generación convivió con Sergio Pitol. Con Sergio Pitol aquí en Morelia alguna vez compartí una mesa con otros amigos y era un tipo entrañable, conocedor de la literatura, ¿no? Esta generación tuvo relación con la nuestra
siendo nosotros muy jóvenes. José Emilio era muy amigo de Jorge Esquinca, muy amigo mío, y muy amigo de Luis Alberto Navarro, muy amigo de Víctor Manuel Cárdenas, es decir, pura gente de mi generación. Y teníamos una amistad muy... Yo le tenía un respeto profundo a José Emilio. Era muy generoso, era muy generoso en el sentido de decirnos qué hay que hacer en la literatura, como escritores, como poetas que éramos, qué había que hacer, con qué había que tener cuidado. Nos ponía ejemplos prodigiosos, tenía una memoria espléndida. Y bueno, también hay que... Compartió con esta generación de la que hablo, Salvador Elizondo, con Carlos Monsiváis, sobre todo, fueron muy amigos. Y bueno, fue discípulo, Monsiváis y José Emilio fueron discípulos del hombre que inventó los talleres literarios en México, nada menos que Juan José Arreola, ¿no? Incluso hay que contar esa anécdota que, bueno, ni modo, hay que contarla. Christopher Domínguez sacó en su currículum que dijo amanuense de Juan José Arreola, lo cual incomodó a José Emilio y respondió en el epílogo de su libro Bestiario. Una respuesta maravillosa, elegante, el guante más blanco de la elegancia para darle un bofetón. Dice, ojalá hubiera sido su amanuense, ¿no? Sencillamente compartíamos el trabajo, la vida, pero... Entonces, Juan José Arreola le habían pagado un libro por adelantado, que se iba a llamar Bala de Plata. Y José Emilio dice, íbamos impunes a comer a la casa de Juan José Arreola y todavía les daba taller y platicaba que quédense a comer. Y entonces José Emilio se dio cuenta, creo que también iba José Agustín, se dio cuenta que pues el maestro Arreola no escribía el libro que allá le había pagado la universidad, ¿no? Y entonces ocurre que se llegue a un documento del departamento jurídico que pues devolviera el dinero o tenía tantos días para entregar el manuscrito. Entonces dice José Emilio que le dijo, a ver, acuéstese en ese sillón y dícteme. Y Arreola de reticente, pero al final cedió y se fue a sentar a acostar a reposer y le empezó a dictar y José Emilio escribió. ¿Y saben qué le dictó? ¿Saben qué libro salió de eso? Pues el Bestiario, el famoso Bestiario de Juan José Arreola, ¿no? Un libro espléndido, ¿no? Y eso lo cuenta José Emilio dándole un revés a esa... No está mal, ¿no? Pero pues no es cierto. Fue amanuense, digamos, no precisamente podemos ponerle el título de amanuense Juan José Arreola, claro que no, eso no. Y bueno, hay una constante en la escritura de Pacheco, que es el cuestionamiento a la vida en un mundo moderno que cada día nos sorprende más, ¿no? Recuerdo mucho en Batallas en el Desierto, dice, era cuando las servilletas para limpiarse la boca empezaron a llamarse Kleenex, ¿no? Cuando la cinta Pegol empezó a llamarse Durex, Scotch, pásame la Scotch, ¿no? En vez de refresco se llamaron Coca-Colas, ¿no? Y por la marca, un 7-Up, es decir, ¿cómo
el inglés se fue filtrando poco a poco. Eso lo vivió José Emilio y en en las batallas en el desierto lo nombra, lo dice. Era el tiempo en que tal. Ya no era una hoja de papel, sino una bond. Pásame la hoja bond. En fin, hay un cuestionamiento a la vida del mundo moderno y un cuestionamiento, yo diría que a las cosas inútiles que la modernidad nos ha hecho vivir. Un cuestionamiento a las cosas absurdas, sentimentales también, ¿no? Recordemos su cuento El principio del placer. Una radiografía de la familia mexicana en los años 50 y 60, ¿no? Como la adolescencia que era una, ¿cómo se llama? Parteaguas de la casa de dos aguas, parteaguas en la vida. Uno de los parteaguas, digamos, más importantes. Y él lo trata mucho en algunos de sus cuentos. En La Reina me acuerdo mucho, ¿no? El hermano que le avienta anilina a la hermana que no fue reina, en fin. Y bueno, ¿acaso podamos también identificar esa escritura que también revisa y cuestiona la literatura misma, su producción artística, su producción personal la cuestionaba, ¿no? O sea, ¿cómo creen cuando recibí el premio Cervantes? ¿Cómo creen que voy a ser el mejor poeta de México? No soy ni siquiera el mejor poeta de mi colonia, porque ahí soy vecino de Juan Gelman. Era muy modesto. Una modestia que rayaba así en de pronto pensar, ay, José Emilio, no es falsa modestia. No, bueno, hay una anécdota que contaré más adelante sobre un premio que le dieron. Su negativa a que se publicara su columna Inventario, que Vicente Leñero quería que se publicara en un solo tomo hace años, y él no quiso, no, y bueno, pues se publicó a su muerte, ¿no? Son varios tomos. Pero bueno, seguimos hablando de José Emilio Pacheco y vamos a un pequeño corte y leeremos entrando un poema que se llama Fin de siglo. Regresamos. Ya estamos de regreso y estaba hablando de José Emilio y sus grandes modestias, ¿no? Era muy, muy sencillo además. Un poema que se llama Fin de siglo. La sangre derramada clama venganza y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano o aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero, ¿cómo dejar impunes la tortura y el genocidio y el matar de hambre? No quiero nada para mí. Soy anhelo, solo anhelo lo posible imposible. Un mundo sin víctimas. ¿Cómo lograrlo? No está en mi poder. Escapa a mi pequeñez
a mi pobre intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo, con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo, llega el crepúsculo. Cerca de mí, los gritos no han cesado, no me dejan cerrar los ojos. ¿Qué poema? Es decir, habla del fin del siglo XX. Y ese es uno de sus libros en su madurez, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, voy a leerles 3 pequeños poemas, ¿no? Uno que se llama Autoanálisis. Y dice, he cometido un error fatal. Y lo peor de todo es que no sé cuál. Este otro poema breve se llama Mar Eterno. Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Este es un poema que me gusta mucho, aunque él tampoco lo cumplía muy bien. Dice, contra los recitales. Si leo mis poemas en público, le quito su último sentido a la poesía. Hacer que mis palabras sean tu voz, por un instante al menos. Bueno, sin embargo, él leía muy bien, leía muy bien en voz alta, ¿no? Fuimos testigos alguna vez de una lectura suya, ¿no? Y bueno, volviendo a la vida de José Emilio, se dice que el aprendizaje de la literatura lo empezó en su casa paterna, porque a la casa de su papá llegaban escritores que el niño José Emilio escuchaba y toda su vida siguió escuchando, ¿no? Gentes que iban era Juan de la Cabada, Héctor Pérez Martínez, Juan José Arreola, ¿no? Que más tarde sería una guía importante para él. Iba a su casa José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, y en algunas ocasiones contadas decía que era un escritor que él admiró mucho, Julio Torri, al que escuchaban con mucha atención él y su amigo Carlos Monsiváis. Álvaro Ruiz Abreu también iba, ¿no? Edith Negrín. Y bueno, ya en la adolescencia con toda esa, ¿cómo se llamará? Toda esa mitología que puede ser el escuchar la literatura, a los escritores, leer libros, tener intenciones de escribir. Empezó a escribir y más tarde empezó a publicar en revistas estudiantiles, periódicos como el de uno que se llamaba Proa, de la escuela preparatoria, del centro universitario también. Publicó en 56, publicó en un periódico de Yucatán, Diario del Sureste se llamaba, en Mérida. Y bueno, revistas pequeñas estudiantiles, una que se llamó Letras Nuevas, otra que se llamaba Índice, y la primera Índice estaba en la Facultad de Derecho, y la segunda en la Escuela de Filosofía y Letras, de Letras Nuevas de la UNAM. Ingresó a la carrera de Derecho, fíjense, en la UNAM, pero la abandonó a los 19 años para dedicarse a escribir.
casi andábamos coincidiendo. Yo decidí a los 21, por ahí así, más o menos, ¿no? Y empezó a publicar en La Cultura de México, que dirigía Fernando Benítez, de quien aprendió muchísimo. Que fuera su amigo, su guía, su maestro, ¿no? Y que lo quisiera tanto Fernando Benítez. El que inventó los suplementos. ¡Qué barbaridad! Aquí hay una coincidencia. El que inventó los talleres de literatura en México fue Juan José Arriola y José Emilio fue su discípulo. El que inventó los suplementos culturales en el periódico fue Fernando Benítez y fue su amigo, su maestro, su guía. ¡Qué cosa! No es casual que fuera un hombre sabio, ¿no? Informadísimo. Leía todo. La Alarma. Leía cualquier cantidad de cosas que no nos imaginamos, ¿no? Yo en 88, cuando yo lo conocí, le pregunté que qué estaba leyendo y me dijo que estaba leyendo un libro que se llama Juan Gabriel y yo. Me quedé asombrado, ¿no? Yo en 88 quería ser purista, literatura de la más alta, ¿no? Después entendí perfectamente por qué leía esas cosas y lo experimenté y lo entendí. Y bueno, ya mucho después fue maestro en universidades norteamericanas. Y bueno, hay que recalcar que su obra importante narrativa escribió cuento, novela, crónica, crítica literaria. Y obviamente un número importante de poesía. La obra poética la inaugura, vamos a ver en qué año, Los elementos de la noche, ¿no? Que debo por aquí tener la fecha. Su libro, pues no lo tengo. No tengo el año de publicación de Los elementos de la noche. ¿Cómo no? 1963 publica su primer libro de poesía. Luego en 60, no. Y el siguiente es, yo entiendo que es El reposo del fuego, y el tercero o el segundo, ahí sí no estoy seguro. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Qué cosa. Ese libro me gustó mucho, muy joven lo leí. Y cuando le di a dedicar este libro, no me preguntes cómo pasa el tiempo, yo lo he platicado mucho porque además, bueno, pues es una cosa para presumir, ¿no? José Emilio me pone porque Neftalí lo dijo. Para Neftalí porque él lo dijo, 2 puntos. Y cita un verso mío de mi libro Luna Mía. Unos versos, 3 versos de mi libro, de memoria. No estaba leyendo mi libro, seguramente no lo traía en ese viaje en la ciudad donde estábamos, y se acordaba. Me impresionó su memoria de elefante, era impresionante. Pero bueno, empieza a publicar la poesía y hay un libro que disfruté mucho, La arena errante y El silencio de la luna. Hay una parte de ese libro que habla del circo y de los protagonistas, de los trabajadores del circo, ¿no? Los enanos, los levantapesas, el domador, los animales enjaulados. Una cosa tremenda. No estoy seguro si se llama El circo de noche. Vamos a ver. El silencio de la luna, pero la sección del circo me parece que se llama El circo en la noche, no estoy seguro, pero es impresionante. Vamos a un corte,
que nos manda Paquito, que bueno, ya teníamos muchos invernos y ahora ya volvemos a vernos, Paco, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Tomo café, que todavía me invita Luna Mía Café. Voy a comenzar este otro bloque con una lectura de un poema que se llama Una rosa, las rosas. Nadie corte a la rosa que está allí, detenida en su trémulo esplendor, para el que no hay mañana. Nadie la corte, déjenla morir, para que exista siempre en el jardín una rosa, otra rosa. Bello poema, bello poema. Fíjense que hay un libro, la obra narrativa de José Emilio Pacheco se circunscribe a 3 libros de cuentos: La sangre de Medusa, El viento distante, El principio del placer. 3 libros de cuentos: Sangre de Medusa, El viento distante. Y 2 novelas: Morirás lejos, que es una novela muy buena, una estructura muy novedosa, y Las batallas en el desierto, del que ya había hablado. Esa novela la publicó en 1981 y Morirás lejos en 67. Por cierto que aquí, al amparo del Instituto Michoacano de Cultura, se celebraron los 20 años de la publicación de Morirás lejos. En 1900, a finales de los 80, más o menos, no sé el año. 88, yo creo que 88. 87 debió ser, más o menos. Los 20 años de Morirás lejos, que fue cuando yo lo conocí, además, aquí en Morelia. Y bueno, ¿qué decir de su crónica, su trabajo de columnista? 7,000 columnas. Bueno, ¿qué decimos? Semanal, sin falla, ¿no? Todo un ejemplo del periodismo, pero les voy a contar una anécdota. En 1980 le otorgaron el premio, voy a revisar a ver si no me equivoco, el premio de periodismo, el premio nacional de periodismo que entrega el presidente. Estaba en ese tiempo José López Portillo. Entonces, creo que fue el Vicente Leñero el que dice, José Emilio se escondió, hizo creer a todo el mundo que estaba fuera de México y me pidió, dice Leñero, me pidió que al galardón se agregaba un diploma para el medio que lo publicaba. Claro, Vicente Leñero, el vicepresidente, el subdirector de Proceso. Entonces le daban un diploma al medio que lo publicara y José Emilio se escondió, dijo que no estaba en el país y le pidió a Vicente Leñero, oye, por favor, ve y recoge a Los Pinos, el día de la ceremonia, recoger, además del diploma, el premio José Emilio, ya que se lo lleve a su casa, ¿no? Eso fue muy curioso. Yo entiendo que no quería ponerse frente a López Portillo. Nadie hubiéramos querido ponernos frente a presidentes
de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y dice Leñero, y pues sí fui. Pero bueno, eso hizo. Entonces, sí fue en 1980. Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural. Ese fue su premio. Híjole, 7,000 columnas. ¿Cuánto tiempo es semanal? Digo, yo llevo 17 años con figuraciones mías y siento que es mucho y ya estoy muy cansado. Y José Emilio, 7,000. No, era un monstruo José Emilio, ¿no? Fíjense que aquí habla de la obra de Pacheco y hay algo muy interesante en la obra de Pacheco. Eso no lo sé si en los cuentos, no he visto las ediciones. Pero en la poesía él corregía sus poemas. En cada reimpresión que tenía, él corregía sus poemas. Alguna vez le preguntamos con algunos amigos, ¿por qué corriges, José Emilio? Dice, porque la poesía nunca muere. La poesía, aunque sea publicada en un libro y pareciera que va a quedar para siempre, la poesía está viva. Y es susceptible a cambios, ¿no? En fin, creo que en parte le doy razón, en parte no lo sé, porque es pasarse trabajando sobre lo dicho, sobre lo escrito siempre, sobre lo que dije, lo que no pude decir, lo que quiero cambiar a lo que dije, quiero agregarle o quitar. Y es una vida dura. Yo creo que ha de ser complicado estar ahí. Hay un texto del Principio del Placer, tenga para que se entretenga. Donde pasa algo muy curioso. Fíjense, ahí hay un personaje que se llama Rafael que se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. Pero en ese instante se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre. Salió del subterráneo. Fue hacia una mujer personaje de ese cuento y le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se la aprenda. Híjole, ese personaje es impresionante. Es un personaje misterioso y sus razones para presentarse ante la mujer ahí y el niño no son explicadas de manera definitiva por ningún orden de ley ni el mundo ficticio en que habitan los personajes, ¿no? Hay leyes del universo maravilloso que José Emilio las entendió muy bien en ese cuento. A mí me gusta mucho ese cuento. Claro, también me gusta La Reina. Me divierte mucho, aunque me da mucha tristeza, El Principio del Placer, que es el descubrimiento del amor, del erotismo, ¿no? Y el descubrimiento de la traición en el amor, en la adolescencia, que duele, eso debe doler muchísimo. Muchos no sabemos o sí sabemos. ¿Sí? La traición de los amigos, la traición en ese momento en que uno no sabe qué hacer, ¿no? Y bueno, vamos a leer 3 poemas breves. Tradición, que dice: aquí yacen tus pasos,
en el anonimato de las huellas. Y luego Lost Generation, un título en inglés irónicamente. Otros dejaron a la posteridad grandes hazañas o equivocaciones. Nosotros nada dejamos, ni siquiera espuma. Y un poema brevísimo, un texto muy breve. Antiguos compañeros se reúnen. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Eso es tremendo. Víctor Cárdenas escribió un poema en homenaje a ese poema, José Emilio. Dice, reunión de compañeros, se llama algo así, no estoy seguro, pero dice, fulano de tal estudió ingeniería y encontró tal, ¿no? Fulano de tal se casó y fue vencido, sutano de tal, y va haciendo un recuento del destino que tuvieron todos los compañeros preparatorianos o de secundaria, no estoy seguro. Y bueno, José Emilio lo resume en eso, ¿no? Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Lo interesante es los que seguimos luchando, o somos necios en no dejarnos convencer por la adultez solemne, ordinaria y quizás a veces hasta mediocre. Bueno, decíamos de ese cuento, morirás lejos. Ahí hay una persecución de los judíos muy larga, desde el Holocausto hasta acá, ¿no? Y sucede en la Ciudad de México. Vamos a un corte, Paquito, sí, muy bien, porque no le he dado ni un trago a este café. Regresamos. Pues ya estamos de nuevo y voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, hay algo que decir, de José Emilio Pacheco. Si alguien escribió sobre los animales en la poesía, en esa forma de escritura que es la poesía, fue José Emilio Pacheco. Estoy honrado de que haya sido lector de mis dos bestiarios y que además como que haya pasado la prueba, ¿no? Hay comentarios de él ahí muy memorables para mí, ¿no? Pero bueno, voy a leer un poema que se llama El cerdo ante Dios. Tengo 7 años. En la granja observo por una ventana a un hombre que se persigna y procede a matar a un cerdo. No quiero ver el espectáculo. Casi humanos, escucho alaridos premonitorios. Casi humanos es, dicen los zoólogos, el interior del cerdo inteligente aún más que perros y caballos. Criaturas de Dios, los llama mi abuela. Hermano cerdo, hubiera dicho San Francisco. Y ahora es el tajo y el gotear de la sangre. Y yo soy un niño, pero ya me pregunto, ¿Dios creó a los cerdos para ser devorados? ¿A quién responde? ¿A la plegaria del cerdo o al que se persignó para degollarlo? Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? Bulle la carne en el aceite. Dentro de poco tragaré como un cerdo, pero no voy a persignarme en la mesa.
Un gran poema, ¿eh? Un gran, gran poema. Fíjense que voy a dejar para el último un poema y voy a leer ahora mismo el de Tarde o Temprano, que es un homenaje a Nezahualcóyotl. Dice, no tenemos raíces en la tierra, no estaremos en ella para siempre, solo un instante breve. También se quiebra el jade y se rompe el oro y hasta el plumaje del quetzal se desgarra. No tendremos la vida para siempre, solo un instante breve. En el libro del mundo, Dios escribe con flores a los hombres y con cantos les da luz y tinieblas. Después los va borrando, guerreros, príncipes, con tinta negra los revierte a la sombra. No somos reyes, somos figuras en un libro de estampas. Dios no fincó su hogar en parte alguna, solo en el fondo de su cielo hueco está Dios inventando la palabra. ¿Alguien lo vio en la tierra? Aquí se hastía, no es amigo de nadie. Todos llegamos al lugar del misterio. De 4 en 4 nos iremos muriendo aquí sobre la tierra. Somos como pintura que se borra, flores secas, plumajes apagados. Ahora entiendo este misterio, este enigma. El poder y la gloria no son nada. Con el jade y el oro bajaremos al lugar de los muertos. De lo que ven mis ojos desde el trono, no quedará ni el polvo en esta tierra. Un poema muy, muy, muy... Ahí está lo cuestionante que es la poesía de José Emilio sobre la vida. Pregunta si la vida, la divinidad nos salva. No hay nada, estamos solos, vamos ahí como podemos, como entendemos, como dando pasos equivocados y certeros y tropezando, cayendo, rodando, levantándonos. Esa es la vida, ¿no? Y él lo advierte muy bien en su poesía. Pues Tarde o Temprano es un poema majestuoso, ¿no? A mí me gusta mucho. Hay otros que deben ser leídos, ¿no? Pero elegí esta vez estos poemas porque, bueno, en mis talleres con mis alumnos siempre les he leído los mismos, ya los tengo hartos. Entonces, también hay que buscar sus libros, como La lluvia se llama uno. A ver, voy, ya no puedo decir. Tarde o Temprano, como La lluvia y Fin de siglo. Es uno de los dos últimos libros que tengo. Y bueno, Tarde o Temprano, que es una antología que él hace siempre, recoge ahí su poesía, ¿no? Una cosa de la que no hemos hablado: traductor. Y falta otra cosa: ensayista. De los ensayos más hermosos, Ramón López Velarde, La lumbre inmóvil, que publicó primero la Universidad de Zacatecas. Y Jorge Luis Borges, Una invitación a su lectura. Qué sencillos, ¿no? Pero qué profundos sus ensayos, ¿no? Esos vale la pena leerlos. El de López Velarde a mí me encantó. Y bueno, la crónica Inventario 1, Inventario 2, Inventario 3, Crónica del Puerto de Veracruz. 4 volúmenes de crónica. Así, grandes, ¿no? Bueno, me encontré esto porque ya se va a hacer la biblioteca José Emilio Pacheco, la va a hacer Tusquets y creo que Planeta. Pues sí, las editoriales que ganan mucho dinero y pueden publicar lo que quieren. Y se va a hacer un ebook
de cada libro. Y este me lo encontré hace días por ahí. Y dije, voy a comprarlo porque... y se lo presté a una exalumna mía de hace muchos años que se fue a vivir al sur. Y estaba dedicado mi libro, que se lo presté y nunca me lo regresó. Y hace unos días me lo encontré y lo compré. Y releí, tenga para que se entretenga. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Ese cuento es muy bonito. Esta es una joya, pero fíjense que este libro es como inclasificable. Hay pinceladas de literatura fantástica y pinceladas de literatura policíaca. El principio del placer, que es una novela corta, o un cuento largo, pero yo voy porque sea una novela. Una novela corta, una novela de amor y traición, mentiras, la realidad de la vida. Jorge, el protagonista de esta novela, se enamora de una mujer más grande que él, a los 14, no sé cuántos tiene, adolescente, 15, no estoy seguro. Se enamora, lo lleva a que la conozca el chofer de su papá, él es muy rico, su papá es militar, me parece, sucede en Veracruz, y el chofer lo lleva a la lucha libre, en fin, y él es aficionado a la lucha libre, como todos los adolescentes, lo fuimos de una generación, ¿no? Y entonces le presenta, voy a Ana Luisa, creo que es Ana Luisa. Y entonces, bueno, todas esas cosas con su hermana y tal, y entonces un día anda buscando a Ana Luisa, o ya no recuerdo bien la trama, pero el chiste es de que un día va por la playa de Mocambo y ve a los dos luchadores, el rudo y el técnico, borrachísimos, abrazados en una cantina, platicando como los grandes amigos ahí, abrazados y tomando y tal. Y dice, ¿cómo es posible? No puede ser que sean amigos. Pues no puede ser. Pues sí, esa es la realidad, ¿no? Se siente traicionado también por la realidad, ¿no? Y más adelante se encuentra el chofer con su novia, en plena playa de Mocambo. Y los ve, y entonces él, tan enamorado que estaba, ¿no?, ante esa traición. Yo no sé, pero hemos sido traicionados por nuestros amigos, por amores, por tal. A la gente le gusta traicionar. No sé, algo hay ahí. Pero bueno, el chiste es que ve al chofer con la susodicha. Imagínense el derrumbe de la vida. Se le derrumba la vida, ¿no? El principio del placer es el primer enamoramiento, los primeros atisbos a las sensaciones eróticas. Ese es el placer, ¿no? El placer del amor. Y dice, si como dice mi mamá, este es el principio del placer, ¿cómo será el final? Una cosa, yo les recomiendo a los maestros de secundaria que les den a leer a sus alumnos este cuento, que les den también la novela de Gazapo de Gustavo Sáenz, que le den La Reina, que le den Tenga para que se entretenga, que les den Las batallas en el desierto, por supuesto, que también es otra exploración de José Emilio sobre la niñez y la adolescencia. Ahí el enamorado es un niño de la mamá de su amigo. Es decir, cosas que parecieran de algún modo excesivas, ¿no? Pero no, son totalmente... ¿Quién no se ha enamorado de su maestra o de su maestro, ¿no?
Yo me había enamorado de una maestra. En la primaria estaba enamorado de una maestra. Claro que sí. Y entonces un día me pegó. En fin, todas esas cosas que son memoria, ¿no? José Emilio las trata de una manera extraordinaria. Y sin duda hemos hablado aquí de uno de los mayores escritores mexicanos. Ejemplo, yo no digo si como Juan Villoro dijo que era mejor poeta, no lo sé, pero es un gran poeta, un gran narrador, un gran pensador, ensayista, cronista, qué sé yo. José Emilio Pacheco, hay que leerlo, tenemos casi obligación de leerlo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya nos volveremos a ver el próximo jueves en vivo y me despido con un poema que se llama Un gorrión. Un gorrión baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin, alza su libertad amenazada. Recuerden, amigos, que si sentimos nuestra libertad amenazada, como ese hermoso gorrión, alcemos el vuelo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.